Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 24. Antes de leer el texto, le voy a contar un poquito qué pasa en esta historia. Resulta que hay un rey que se está portando mal, un rey en Israel, que se llama Jeroboam, y Jeroboam no está haciendo las cosas bien. Entonces Dios manda un profeta y le dice al profeta: me hace el favor, vas a ir donde Jeroboam y le vas a dar este mensaje. Pero Dios le dice al profeta: te voy a dar dos instrucciones. La primera, no quiero que comas nada. En el viaje no quiero que comas nada, ni tomes agua. Y la segunda es que no quiero que te devuelvas por el mismo camino. ¿Cuál fue la primera instrucción? Que no comiera nada, que no tomara agua y que no se devolviera, ¿qué? Por el mismo camino que fue. Pues resulta que este hombre fue, el profeta fue y llegó donde Jeroboam y le dio la palabra que Dios le dio. Mira, esto es lo que te manda decir el Señor. Jeroboam le dice: ven acá, ¿por qué no te quedas en el palacio y compartimos una cena, algo bien chévere? Y él le dice: no, porque Dios me dijo dos cosas. Dios me dijo, y lo segundo, entonces él se fue. Entonces iba en el camino y me imagino que era como medio barranquillero, tenía familia barranquillera, porque la Biblia dice que se sentó debajo de un árbol, debajo de la sombra de un árbol a hacer la siesta. Ahí estaba el profeta. De repente, la Biblia cuenta que a otro profeta, pero ya mayor, un profeta viejo, resulta que le contaron la historia de lo que había pasado con el rey y este profeta. Entonces este profeta viejo, a mí me llama la atención porque la Biblia cuenta que el tipo, o sea, usted lee la historia y parece como que los burros tenían cambio, porque la Biblia dice: cogió su burro y lo alcanzó. Esos burros tenían caballo de fuerza. Entonces la Biblia dice que el profeta viejo tomó su burro y alcanzó al otro profeta, que era más joven, y lo alcanzó y le dijo: ajá, ¿qué te ha ido? No, bien y tal. ¿Y tú qué? No, imagínate, el rey, oye, me contaron, ¿qué tal? Vente a la casa, vamos a comer algo. Entonces le dijo: no, yo no puedo, porque Dios me dijo. Y entonces el profeta viejo, dice la Biblia, que mintiendo le dijo: no, pero es que Dios a mí también me habló. Dios me habló y me dijo que te vinieras a la casa, que te diera comida. Entonces el profeta joven le dice: sí, seguro, hombre, ven. Y lo llevó a la casa. Y allá comieron y hablaron y tal, que el cuento y tal. Y resulta que al final de la cena, el profeta viejo como que le prestó su burro 4 puertas al profeta joven. Y el profeta joven va en camino ahora, pero en burro 4 puertas. Y resulta, dice la Biblia, que de la nada apareció un león y lo mató. Linda la historia. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 24, narra exactamente este momento. Dice que yéndose le topó un león en el camino y ¿qué le hizo? Y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Cierre sus ojos, por favor, incline su rostro y vamos a pedir al Señor que nos hable. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu casa. Gracias por este lugar que hemos consagrado para ti. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Por favor, ayúdanos con tu Espíritu Santo a recibir tu palabra, a creerla, a ponerla por práctica. Bendice a tus hijos y a tus hijas que están aquí, a los que nos ven por la señal, Señor, de internet. Bendícelos también. Gracias por los milagros que estás haciendo en medio de nosotros. Y todo el que cree grita: ¡ah! Amén. Y le damos un aplauso bien fuerte al Señor. Bien, esta historia nos deja una gran lección. Y es que la consagración parcial trae igual o peor derrota que el pecado. Lo voy a repetir. La consagración parcial trae igual o peor derrota que el pecado. Fíjense que este profeta hizo la voluntad de Dios, pero creo que hasta un 50%. Y por hacer la voluntad de Dios hasta la mitad, fue juzgado por Dios. Mis amigos, Dios te trajo aquí y Dios te permite escuchar este mensaje para recordarte que Él no te llamó a que le entregues el 50% de tu vida. Dios no te trajo aquí, Dios no te permite ver este mensaje para que porque Él te llamó a que le entregues el 70%, el 80%. Dios no está satisfecho con el 95%.
Dios no está satisfecho con el 99,9 de tu vida. Dios quiere, aspira y te ha llamado a que le entregues el 100% de tu vida. Ahora, si Dios nos ha inspirado con cada temporada, es nuestro deber no dejarla caer. Ahora empuja al que tienes al lado y dile que no la dejes caer. Fíjense que, por ejemplo, nada más hablar de una forma en la que Dios nos inspira y nos motiva, han sido las temporadas que hemos vivido en la iglesia, ¿verdad? Las madrugadas, los 21 días de ayuno. ¿Qué está haciendo Dios con eso? Animándonos, ¿verdad? Levantándonos. ¿Cuántos han sido bendecidos en estas temporadas de la iglesia? Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? No dejarla caer. Lo que Dios nos está diciendo es que no nos conformemos con hacer lo bueno, o porque ya hice 21 días de ayuno, ya coroné, no tengo que hacer más nada en el año. Eso no es verdad, no has hecho toda la tarea, hay mucho más que hacer. Es decir, no nos conformemos, creer e ir por más de Dios. Entonces, yo quiero compartir con ustedes unos consejos para no tropezar en el plan de Dios. Porque fíjense que este era un profeta, pero tropezó por no darle al Señor el 100%. Porque si tenemos que hablar de todas las bendiciones y todas las promesas que Dios quiere darnos a nosotros y todo lo que nosotros podemos soñar y creer por estar aquí, también tenemos que hablar de la altísima responsabilidad que tenemos delante de Dios, porque ya no somos inocentes delante de Dios. Aquí ninguno puede decir, es que yo no sabía. No, tú sí sabías. Entonces, fíjense que este es un pasaje difícil uno lo lee y uno dice, pero ay Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Pero ¿por qué tan drástico? ¿Por qué tan drástico? Quizás porque sí es verdad, Dios nos ha llamado a gran bendición, pero para mayor bendición hay que tener mayor responsabilidad. Entonces yo quiero compartir con ustedes unos consejos para no tropezar en el plan de Dios. Y esos consejos los tomé de este mismo pasaje en el versículo 9, en el mismo capítulo 13, en el versículo 9, donde dice que Dios le dijo, no comas pan ni bebas agua. Y el segundo dice, ni regreses por el camino que fueres. El primer consejo para no tropezar en el plan de Dios es consulta a Dios por todo. ¿Cuál es el primer consejo? Consultar a Dios por todo. Aunque exista gente como el profeta viejo de la historia que quiera restarle importancia a esto, nosotros, mis amigos, fuimos llamados a consultarle a Dios absolutamente por todo. ¿Sabe que la Biblia dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? ¿Qué significa eso? Que la sabiduría llega a nosotros cuando antes de actuar le preguntamos a Dios. Este es el instante de la sabiduría. ¿Voy o no voy? ¿Compro o no compro? ¿Me caso o no me caso? Pero hay una canción de Fito Páez que dice que la sabiduría nos llega tarde. Pero no es verdad. De pronto Fito y de pronto nosotros tomamos pasos y después le decimos a Dios, ay, lo tenía que hacer. Hay gente que se casa y después a los 30 años le pregunta a Dios, ella era. Hay gente que vende y después dice, Señor, bendice esta venta. Y Dios dice, pero ¿cómo? Pero si ya tú tomaste tus decisiones, ¿verdad? Entonces, hay gente que va a tratar como el profeta de menospreciar la importancia de consagrarnos y mantenernos consagrados delante de Dios. Hay gente como ese profeta viejo que se va a acercar y decir, hombre, no seas tan estricto, cógela suave. Hombre, no ores tanto, no te lo tomes tan a pecho. No importa, hay gente que no se ha dado cuenta, pero viven de una manera extemporánea al movimiento de Dios con su iglesia. Hay gente que cuando son las madrugadas, ellos no se enteran que son las madrugadas. Cuando son los 21 días de ayuno, tampoco se enteran. Y después le están diciendo a Dios, ay Señor, quiero consagrar. Cuando hay que consagrar las primicias, no las consagran. Y después, ay Señor, ay Señor. Y viven de una manera extemporánea. Y lo peor es que se juntan con otros que son más frescos que ellos. No, hombre, ¿tú crees que Dios se ofende porque tú no hagas los 21 días de ayuno? No, Dios no se ofende, de verdad, que Dios no te va a mandar un meteorito a la casa, pero el que se pierde la bendición eres tú. Ahora, me pregunto, ¿por qué Dios castigó al profeta por una simple comida? ¿No les llama la atención
yo me detengo y leo y yo digo, uy, caramba, ese día como que Dios estaba como que de mala y ahora sí le mando un león. Me pregunto por qué Dios castigó al profeta por una simple comida. Alguien, cualquiera diría, oye, una simple comida no es pecado. Y ese es el asunto, mis amigos. Nosotros no somos cualquiera. Nosotros no somos todo el mundo. De las mentiras más populares del enemigo, la primera es que nadie te quiere. Si tú te pones a pensar en la semana nadie me quiere, a mí nadie me ama, yo estoy solo en el mundo. Satanás dice, te tengo donde te quería, listo. Pero otra mentira de Satanás es que somos cualquiera. Tú eres cualquiera, tú no eres la gran cosa. Oye, todo el mundo hace eso, ¿por qué no lo haces tú? Pero mis amigos, nosotros no somos todo el mundo. Nosotros no somos cualquiera. ¿Qué dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9? Mas vosotros sois ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No somos cualquiera, perdóname, pero discúlpame, no somos cualquiera. Ahora, no nos creemos la gran cosa porque nosotros somos lo mejor o lo máximo. Es que nosotros no somos lo mejor ni lo máximo, pero tenemos al mejor y al que es lo máximo, que ese es nuestro Dios, que ese es Jesucristo. Ahora, como nosotros tenemos al Señor, como entendemos el llamado que nos ha hecho como pueblo de Dios, entonces nosotros hacemos cosas que otros no entienden, y esa de esas cosas es en nuestras decisiones básicas, en cualquier decisión, honrar a Dios. Hay gente que le puede parecer esto exagerado, pero fíjense que a este profeta le costó la vida. Le costó la vida no consultarle a Dios si tenía o no tenía que comer. ¿Les parece lejano? Hay gente que se muere por no preguntarle a Dios si tiene que comerse el postre o no tiene que comerse el postre. Hay gente que el azúcar los está matando. Hay gente que el colesterol los está matando, que se alimentan súper mal. No está lejana la historia de la realidad. No dejes que nadie pretenda disminuir tu compromiso con Dios. No dejes que nada ni nadie pretenda disminuir la importancia de que consultemos a Dios en cada área de nuestra vida. Y mientras más le consultamos a Dios, más sabios nos convertimos. Mientras más te detengas, y es un ejercicio que al comienzo se hace difícil, pero entre más lo practicas, más te haces diestro en esto, consultarle a Dios antes de actuar, antes de hablar. Debemos anhelar la bendición de Dios en todo, aún en las pequeñas cosas en el día a día. Jesús nos dijo que no nos afanáramos por la comida. Eso está en Mateo capítulo 6, versículo 31. Jesús dice, no se pregunten ni se anden afanando por lo que van a comer. Fíjense, Jesús nos dice que no nos afanemos por la comida. Y ahora me pregunto, ¿y por qué alguien se afana por la comida? Porque no ve la comida como una bendición que viene de parte de Dios, sino como el fruto de su esfuerzo, como un encarte. Pero fíjense que cuando Jesús dice no se afanen por la comida, Jesús está diciendo, ustedes tienen que llegar a tal punto de confianza con Dios que ustedes no duden, que ustedes piensen que Dios los va a dejar morir de hambre. Eso es una falta de respeto para Dios. Que ustedes se afanen. Entonces Jesús da unos ejemplos. Miren las flores, miren los pájaros, dice Jesús. ¿Quién los alimenta? Dios. Entonces Jesús pregunta, entonces, ¿por qué tienen tan poca fe? Hombres de poca fe, ¿por qué creen que Dios los va a dejar tirados en medio del camino? Ahora, por otro lado, Satanás nos dice, convierte las piedras en pan. Satanás es tan atrevido que al mismo Jesús lo tentó. Después de ayunar 40 días, lo tentó y le dijo, mira, ¿tienes hambre? Hambre no, filo lo que tengo. Convierte las piedras en pan, le dice Satanás a Jesús. ¿Qué significa eso? No esperes a Dios.
Esos momentos donde somos tentados a tomar una decisión porque Dios se está demorando mucho. A hacer algo porque si no hacemos algo, ¿quién va a hacer algo? Porque tú eres muy fresco, porque tú eres muy fresca, porque no se puede hacer en la vida así, y por eso hay gente que le da un tucutucu, caen ahí de tanto, y con estos calores. Entonces Satanás dice, convierte las piedras en pan. Eso significa no esperes a Dios. Eso significa, hay un mensaje oculto en esto. Satanás está diciendo, no, convierte las piedras en pan. Eso significa, Dios te va a dejar morir de hambre. Wow. Dios te va a dejar avergonzado. Ese Dios que te mandó a hacer ayuno, ese Dios no sirve. Y revisa tu mente y tu corazón si en algún momento, inconscientemente, tú estás pensando y viviendo como si Dios no sirviera. Vamos a traerlo a nuestro mundo. Imagínate que tú descubres que tu hijo fue a pedirle al vecino que le regalara el iPhone 11. ¿Cuántos de ustedes tomarían con mucho amor la correa más gorda y le darían una bien tesa a su hijo para que aprenda quién es el papá? Para que se ubique, ¿sí o no? Satanás nos siembra duda, Satanás nos siembra desconfianza, y algunas veces nuestras actitudes, nuestras acciones le están diciendo a Dios, mira, yo en la iglesia te digo que tú eres el amor de mi vida, que te canto, pero de verdad, ¿sabes quién es mi papá? Mi papá es otro. Quien me provee es otro. Por eso hay gente que patea con las dos piernas, busca a Dios y busca al brujo, busca a Dios y el horóscopo y otras cosas, porque no pueden esperar en Dios. Y a Satanás le encanta eso. Le encanta, ¿sabes qué? Convierte las piedras en pan. Convierte las piedras en pan, porque Dios que te mandó a hacer el ayuno te va a dejar morir de hambre, te va a dejar avergonzado. Pero Jesús nos enseñó a no afanarnos por la comida, porque Dios nos va a proveer. Y mis amigos, Dios no te va a dejar morir de hambre. ¿Cuántas promesas de provisión hay en la Biblia? ¿Cuántas promesas hay? Muchísimas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. También dice, mi Dios pues, en Filipenses capítulo 4, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. No lo dice la Biblia. ¿Cuántas promesas hay? El Salmo que dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces fíjense, Jesús nos enseña a no afanarnos por la comida. Jesús nos enseña a buscar no solo la comida del cuerpo, sino también la comida que alimenta el alma. Y eso está en Juan capítulo 6, versículo 27. Juan 6, 27. Ese es el pasaje donde Jesús multiplica los panes y los peces. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces imagínense ese culto. Eso es como si yo ahora mismo le dijera a todos ustedes, mis hermanos, pues ahorita se acaba el servicio, quiero invitarlos a comer a todos ustedes. Ninguno dijo amén. Hombres de poca fe. No, ya no hay camino, ya. Pero sigamos con el ejemplo, porque Jesús sí lo hizo. Jesús dijo que bueno, yo no soy Jesús, pero Jesús sí lo hizo. Jesús dijo que bueno, hoy estoy de buen ánimo. Pedro, ¿qué vamos a hacer ahora? No, maestro, ya después del culto, amén, ya nos vamos para la casa. No vamos para la casa. Vamos a darle comida a todo el mundo. Y ustedes saben la historia, alimentó a más de 5,000. Es un milagro impresionante. Al día siguiente, otro culto. Fíjense que la gente no dijo, vamos a escuchar al maestro que tiene una palabra espectacular. La gente no dijo, vamos a ver los milagros y las señales. La gente dijo, pila que hay comida gratis. Eso está en la Biblia, en Juan capítulo 6. Entonces, al día siguiente, si el primer día hubo como 5,000 o más de 5,000, al día siguiente había mucha más gente. Y todos estaban ahí esperando el momento en que Jesús dijera, bueno, vamos a comer todo. Y Jesús, no sé qué le pasó ese día, Jesús salió y dijo, buenas. Vienen por la comida, ¿verdad? Y el pueblo, amén. Pues hoy no hay. La gente se echó a reír, que no hay, ayer sí lo hice, no, es verdad, hoy no hay. Y empezó a llamarles la atención. Ustedes solamente vienen porque ayer les di comida, ¿verdad? Pues hoy no hay comida. Y tienen que trabajar por la comida, no solamente que alimenta el cuerpo, sino que alimenta el alma. ¿Sabes qué hizo la gente? Se fue.
Se fue. Jesús estaba mareado. Y voltea y ve a los discípulos. Y les dice, y si ustedes quieren también arranquen de aquí. Esa es la versión costeña para las naciones. O sea, le dice como que si ustedes quieren también váyanse de aquí. Y ahí es donde Pedro le dice a Jesús, Maestro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Jesús nos enseña a no afanarnos por la comida, a buscar la comida que alimenta el alma también, a orar por el pan nuestro. Mientras que Satanás dice, ve a ver cómo solucionas tú el pan, Jesús dice, ora por el pan. Mientras que Satanás dice, arréglatelas como puedes, Jesús dice, consagra un pan. Miren, este profeta murió por no consultar a Dios en todo. Y Jesús nos enseña a orar a Dios hasta por un pan. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios nos libre de un simple pan sin la bendición de Dios. Que Dios nos libre de un beso sin la bendición de Dios. Que Dios nos libre de una casa grande, bonita, sin la bendición de Dios. Que Dios nos libre de tener sexo sin la bendición de Dios. Que Dios nos libre de tener un trabajo sin la bendición de Dios. Que Dios nos libre de un mísero pan sin la bendición de Dios. Y aquí voy a hacer un paréntesis para compartir con ustedes la mejor dieta del mundo. Por el mismo precio de este mensaje, les incluyo la mejor dieta del mundo. ¿Quieren escucharla? Ok, hay problema. Bien, la mejor dieta del mundo. Resulta que hay un problema cuando la gente ora por los alimentos, la gente ora mal. Porque la gente está el plato de comida y oran así. Oh, Padre, gracias por el toletico de yuquita. Oh, Padre, gracias por la montañita de arroz con coco. Oh, Padre, gracias por las 3 cabezas de bocadillo. Oh, Padre, gracias por las costillitas de cerdo. Oh, Padre, gracias por la ollita de guandú. Oh, Padre, gracias por el postre Napoleón que está en la nevera esperando. Oh, Padre, gracias por las pastas de ayer que quedaron, que las calentaron y las sirvieron también hoy. Y gracias también por el plátano pícaro. Y gracias, Señor, por el suero, que no falte el suero. Y, hey, aguacate, ven. Y después de todo el inventario, oran, siguen orando. Padre, por favor, bendice estos alimentos, que caigan bien a mi organismo, que no me hagan daño. Bájale el azúcar, bájale las grasas. No le imponen la mano, sino que le imponen la servilleta para quitarle la grasa. Y que no me engorde. Pecadores todos. Pero esa oración no funciona. Le voy a enseñar la dieta perfecta. Y les digo, el que lo haga, te va a funcionar. Bueno, la dinámica es casi la misma. Vas a decir, Padre, gracias por el guandú, aguacate. Cuando ya veas toda la comida que está delante de ti, solamente vas a orar y decir, Padre, gracias por los alimentos. Señor, una pregunta. ¿Tú quieres que me lo coma? Dime si quieres que me lo coma. Dime qué quieres que coma, sí o no. Ustedes saben que hay un alimento que casi nadie, que todo el mundo se lo come sin orar. Ustedes no sabían. ¿Saben cuál es? Las papitas fritas. Qué difícil que lleguen las papitas. Nadie ora por las papitas fritas. Le sirven a uno y no. Pero si en el momento que te sirven la comida, tú oras, bueno, no tiene que ser en voz alta para que todo el mundo se entere, sino mentalmente con el Señor. Dice, Señor, mira las papitas fritas. Las papitas fritas siempre están ahí que... Yo nunca he visto una papita que me haga mala cara. Jamás. Nunca me encontré con una papita y que... Siempre están... Te comes una. Pero si en el momento de la oración, en el momento que uno va a comer, uno le dice, Señor,
¿será que me como las papitas fritas? Dios es costeño para los costeños, cachaco para los cachacos, santandereanos para los santandereanos. Entonces yo me imagino que si tú le oras y le dices, Señor, ¿será que me como o no me como las papitas fritas? Al costeño Dios le dice, papi, pero mira cómo andas, papi. Mira el colesterol cómo lo tienes. Está gordito. Después te andas quejando. Párale a la papita. Párale a la papita. No, papita. No, papita. No, papita. Y no te agarra el león de las pastillas. Porque hay gente que ya colecciona pastillas. Aquí no, otra gente por allá. Pero fíjate que hay leones que te están devorando por no obedecer a Dios al 100%. En algo tan simple como la comida. Ahora aplícalo en cada área de tu vida. Señor, ¿tengo que ir o no tengo que ir? ¿Compro o no compro? Y como te estoy enseñando, Dios nos libre de un simple pan sin la bendición de Dios. No te contamines con comida que no te corresponde. Entonces Satanás desespera, nos dice, no vas a comer, te vas a morir de hambre. Pero es mentira, porque la Biblia dice en el Salmo 23, versículo 5, que Dios va a preparar un banquete para nosotros. Así que no te dejes meter cuento del enemigo. Fíjate que el Salmo 23 dice que el Señor adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, que esos que se burlan de ti, esos que se menosprecian de ti, esos que te critican y dicen, tú estás perdiendo el tiempo, un día van a tener que ver con sus propios ojos que sí valía la pena esperar en Dios, que sí valió la pena consagrarse a Dios. Entonces, hay que aprender a decir no. Nosotros tenemos unos poderes que no utilizamos mucho. Uno de esos poderes es decir no. Todo el mundo diga no. Más fuerte diga no. Otro poder que tenemos es decir, no sé, no lo tienes que saber todo. Hay momentos en que lo mejor que tú puedes hacer es decir, no sé Ernesto, la verdad yo no sé. Si yo supiera, yo no sé. Entonces hay momentos en que uno tiene que decir, no, Señor profeta viejo, gracias por la invitación, pero no. Gracias por su amabilidad, hombre, qué detalle, pero no. Porque yo prefiero perderlo a usted, prefiero caerle mal a usted, quizás ser descortés con usted, pero yo jamás quiero perder a Dios. Yo prefiero pasar hambre, yo prefiero tener hambre, pero tener a Dios, a estar harto, como dicen por ahí, estás harto, pero sin Dios. Prefiero tener hambre, que las tripas se retuercen, pero saber que tengo a Dios y esperar ese banquete. Hay un banquete que Dios ha preparado para ti. No te lo pierdas por andar comiendo, como le decían a uno cuando pelado, por andar comiendo chucherías en la calle. Ahora, el otro consejo, el primero es consulta a Dios por todo. El siguiente consejo es renuévate. Fíjate que Dios le dice al profeta, ni regreses por el camino que fueres. O sea, si el primer consejo habla de no contaminarse, de no dejarla caer, si Dios nos ha levantado con todas estas temporadas y con tantas cosas que Él hace por nosotros, no nos contaminemos otra vez con las cosas del mundo. Oye, si perdiste 3 kilos en los 21 días de ayuno, no recuperes, no ganes 5 en una semana. Amén. Hay unos que ya para qué. Si el primer consejo de consulta a Dios por todo habla de no contaminarnos, el segundo consejo, donde te digo que tenemos que renovarnos, habla de no conformarnos. No nos contaminemos y no nos conformemos. Si sabes que algo no funciona, no lo vuelvas a hacer. A mí me habla de que cuando Dios le dice no te devuelvas por el mismo camino, es que hay cosas que si ya las viviste y quizás no funcionaron, no lo vuelvas. Hombre, si ya tú sabes que la leche entera te cae mal, no la tomes. Tú sabes que las lentejas te caen mal. Gracias, la lenteja, no, quiero dormir bien hoy. Si tú sabes que algo no te conviene, si ya tú sabes que vas a un lugar y cada vez que vas a ese lugar pierdes el año, si tú sabes que te pones a hablar con alguien y esa conversación deshonesta te lleva a cosas que no tienes que hacer, cancela. Si tú sabes que algo no funciona, no lo vuelvas a hacer.
Ahora, si sabes que algo sí funciona, hazlo, pero no pretendas patentar una fórmula del éxito. Porque el enemigo de consultarle a Dios es buscar fórmulas, patrones para asegurar. Ustedes saben que hay gente que su fe no es nada más que temor. ¿Cómo hago para garantizar que las cosas no se dañen? Pero Dios no se mueve en el temor. Tú puedes, no sé, rodear tu vida de ciertos paradigmas, de ciertas leyes, de ciertas conductas para pretender que todo esté bajo control. Y no es malo pretender que uno le vaya bien, pero nunca el temor, nunca eso nos va a dar la libertad de vivir en la plenitud que Dios tiene para nosotros. Porque entonces terminamos honrando más un mandamiento que al mismísimo Dios. Terminamos honrando más a un temor que a Dios. Y por eso es importante no perder, consultar a Dios y pedirle al Señor: Señor, si tú me trajiste por este camino, ¿quieres que me devuelva por ese camino? Hay cosas que hay que vivir por temporadas. Por ejemplo, las madrugadas es una temporada espectacular, pero imagínense todo el año, si vamos a Colinas a las madrugadas, se hace insostenible. ¿Por qué cargas tu corazón con cosas que pueden ser buenas, pero que Dios te dijo, ¿para qué te pones en eso? No pretendas tener todo el año la misma regla. Entonces hay gente que paga el gimnasio y dice: todos los días del año voy a ir a las 5 de la mañana. ¿Qué clase de agenda tiene que tener uno para garantizar que todo el año va a ir a la misma hora? Entonces quizá en un mes vas a tener que programarte ir en la tarde y cambiar. Hombre, sí es verdad que hay un momento en que sirve el ayuno, pero no hay que estar ayunando todo el tiempo. Sí es verdad que hay ciertas cosas que no han funcionado, pero no le hagas una regla que te robe algo nuevo de parte de Dios. Ese era el problema de los fariseos. Los fariseos se concentraron tanto en lo que a ellos les gustaba, en lo que a ellos les parecía, que perdieron la revelación de Dios. Piensen, mis amigos, piensa. Si tú tienes claro lo que Dios quiere hacer contigo, si tú tienes expectativa de algo grande que Dios va a hacer contigo y que te va a sorprender, o tú tienes a Dios fríamente calculado y lo has encerrado en tu forma y en tu parecer. Por eso Dios le dice al profeta: no te devuelvas por el mismo camino. No es una fórmula del éxito. Reconoce que hay temporadas. No dejes que el éxito de ayer te nuble el creer por algo mayor mañana. De pronto no fue muy bien en los 21 días de ayuno, pero todavía hay cosas grandes de parte de Dios para nosotros. También me atrevo a decir, no solamente no dejes que el éxito de ayer te nuble el creer por algo mayor mañana, no dejes que el fracaso de ayer te nuble la esperanza, porque hay unos que no se han dado cuenta, pero su vida habla de una amargura y de una tristeza. Y mis amigos, al dolor hay que darle tiempo, su tiempo y su momento. Pero si al dolor, al fracaso, a la mala noticia no se le canaliza, el dolor se te convierte en un ídolo. Y hay unos que no se han dado cuenta que el dolor es el que los manda. Y les dice, el dolor, el temor, les dice: tú no vas a sonreír más, tú no vas a compartir más, tú no vas a vivir tu vida, tú no vas a disfrutar nada. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, le dice el dolor o el temor. En consecuencia es que las personas se pierden de tantas cosas grandes. ¿Por qué? Porque se devolvieron por el mismo camino, y Dios le está diciendo: no te devuelvas por el mismo camino, sea muy bueno o sea muy malo, no te devuelvas por el mismo camino, porque Dios hará sendas nuevas para todos los que creen en Él. Un camino nuevo Dios va a hacer para ti. En Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice por el Espíritu Santo a todos, nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está ¿qué? Delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis amigos, lo bueno todavía no ha empezado. Vienen cosas maravillosas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Cosas maravillosas que Dios ha preparado. Entonces, no la dejes caer. No te contamines. Consulta a Dios en todo. No te conformes. Renuévate.